Buenos días a todos. Soy Javier Pascual Huerta. Soy podólogo, doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Tengo mi práctica privada en la Clínica del Pie Elcano en Bilbao. Vamos a ver ahora la presentación sobre la clase de la localización espacial y el equilibrio rotacional de la articulación subastragalina propuesto por el doctor Kevin Kirby. Este es un modelo nuevo y muy interesante sobre la mecánica del pie, que es imprescindible para entenderlo bien para poder trabajar en nuestra práctica clínica diaria. Espero que lo disfrutéis. Buenos días. Vamos a ver la teoría de localización del eje y equilibrio rotacional de la articulación subastragalina. Vamos a ver el modelo nuevo sobre la función del pie, ¿no? Lo que me gustaría explicar antes de nada es que es importante que entendamos que un modelo teórico no es necesariamente correcto o incorrecto, sino que un modelo teórico es válido en la medida que nos ayuda a la práctica clínica, ¿no? Ahora vamos a explicar durante esta hora un modelo que se desarrolló en los años 80 y que intenta explicarnos algo nuevo sobre la práctica clínica, ¿no? Muchas veces al explicar nuevos modelos o al entender nuevos modelos, el principal problema que tenemos es que tenemos un modelo previo en la cabeza con el que nos resulta difícil comprender un nuevo modelo. Y debemos de entender que esta teoría que vamos a explicar ahora durante la siguiente clase debe de entenderse principalmente o debe ser entendida en los términos propios de esa teoría, ¿no? E intentar no compararla o no tener otro marco de comparación previo, porque nos hace ver el modelo con unas lentes diferentes, ¿no? Bien, dicho esto, el modelo de localización del eje y equilibrio rotacional de la articulación subastragalina es un modelo propuesto por el doctor Kevin Kirby. Kevin Kirby es un podólogo americano que trabaja en Sacramento. Él desarrolló esta teoría en los años 80 y se centra en el comportamiento o intenta dar una explicación a cuál es el comportamiento que tiene la articulación subastragalina durante las actividades de carga y también en las actividades de descarga, ¿no? Digamos que supone un enfoque nuevo que explica puntos oscuros que existían previamente en la teoría clásica de Rudd. Y para mí es quizá lo más importante, lo más novedoso de este modelo es que supone un desarrollo cinético realmente importante de la patología del pie, ¿no? Históricamente hemos hablado mucho de cinemática en el mundo de la podología y la cinética estaba algo más olvidada y realmente este modelo es un cambio cinemático importante que nos ayuda a entender el pie y la biomecánica desde un punto de vista diferente, ¿no? Bien, el doctor Kevin Kirby, es este que tenemos aquí en la derecha, él ha escrito tiene grandes contribuciones en la literatura, a la comunidad podológica, y quizá estos 5 sean los artículos más importantes o que mejor describen su teoría, ¿no? También junto con los libros que ha ido publicando desde 1997 actualmente hasta ahora, hasta 2019, son un resumen muy interesante de lo que suponen sus pensamientos en biomecánica, lo que ha ayudado al mundo podológico, sus ideas globales sobre cómo funciona el pie, y vienen a resumir un poco también lo que supone esta teoría. Bien, tenemos que entender que, para entender la teoría de Kirby, tenemos que entender que la localización del eje inicialmente comenzó con este estudio. O sea, este estudio que viene aquí es el estudio de Manter, se hizo en 1941. Es el primer estudio que estudia de forma específica el eje de la articulación subastragalina y que da unos valores más o menos estables sobre cuál es la posición del eje, ¿no? Manter encontró que la posición media del eje, el valor medio, en 16 cadáveres estudiados angulaba 16 grados respecto al plano sagital y 42 grados respecto al plano transverso, ¿no? Esta valoración que hizo Manter se ha mantenido históricamente y actualmente, si ustedes leen un libro o cualquier bibliografía, la referencia sobre la posición del eje es esta, que es el estudio de Manter. Aunque el estudio ya es muy antiguo, son casi más de 80 años desde que se realizó, y actualmente
Leyendo el estudio original nos daríamos cuenta de que tiene muchos fallos y que actualmente no pasaría la revisión de ninguna revista seria para su publicación. Pero aún así, actualmente sigue siendo la referencia, ¿no? Esta referencia inicial habla de un eje estático y él no miró de forma específica cuál era la posición del eje respecto al plano del pie. O sea, se entendió que esto era un eje estático, ¿no? Más de 40 años después, Van Langelaan, en 1983, él realizó un estudio con tecnología mucho más moderna sobre la posición del eje de la articulación subastragalina y lo publicó en esto que fue su tesis doctoral en el año 83. Van Langelaan, junto con otros investigadores de su grupo posteriormente, hicieron un estudio de estereofotogammametría. Básicamente lo que consiste, y este es un vídeo original del estudio de Van Langelaan, lo que ellos hicieron fue insertar pins metálicos en el astrágalo, en la tibia, el peroné, en el calcáneo, escafoides y cuboides, y lo que produjeron es en esos cadáveres un movimiento en inversión en el que cada 10 grados iban haciendo radiografías dorsoplantar y lateral, ¿no? Por medio de un software pudieron analizar o describir el movimiento tridimensional de estos huesos. Digamos que es el estudio cinemático para aquella época, en los años 80, mejor que existió, ¿no? Este estudio de Van Langelaan aportó una visión nueva sobre el eje y él lo describe como un eje móvil. Entonces introduce el concepto de haz de ejes. Lo que significa un haz de ejes, básicamente, según Van Langelaan, es que el eje no se comporta de forma estática, no es algo completamente estático, sino que tiene un movimiento. En cada instante preciso de la posición articular, el eje va cambiando, es decir, según el pie se va moviendo, la posición del eje no se queda quieta, sino que el eje también se mueve. De tal manera que no existe un eje estático, sino existe un haz de ejes para que se representaría la posición de ese eje en cada instante en el que se tome como referencia, ¿no? Esa fue la primera, digamos, conclusión del estudio de Van Langelaan, ¿no? Desmitificó la idea de un eje estático y que la posición del eje varía con la posición concreta o instantánea de la articulación subastragalina. La segunda contribución de Van Langelaan fue que el pie atraviesa en sentido anterior el dorso del cuello del astrágalo. Y esto es una referencia que muchos otros autores también han compartido. Es decir, la posición del eje, digamos que puede establecerse como de una forma bastante fiable, como pasando desde la posición posterolateral del calcáneo al centro de la cabeza del astrágalo, ¿no? Esta es una imagen del artículo original de Kirby en el que describe su teoría y en el que intenta explicar este concepto del eje de la articulación subastragalina y cómo, según el pie supina, el eje va cambiando de posición y cómo según el pie va pronando, el eje va también cambiando de posición. STJP sería la posición del eje cuando la articulación subastragalina está pronada, STJN sería la posición del eje cuando la articulación subastragalina está neutra y STJS sería la posición del eje cuando la articulación subastragalina está supinada. De tal manera que según la articulación subastragalina cambia de posición, el eje también lo hace, lo cual nos da una idea de que no estamos hablando de un concepto estático de ejes, sino hablamos de un haz de ejes que cambia en cada instante concreto según la posición concreta de la articulación subastragalina. Este sería el eje descrito, la idea descrita por Manter y la idea escrita por Van Langelaan y su grupo posterior, Bennick y Husson, vino a confirmar esto. Esto es un vídeo de lo que se llama el Axis Locator y viene a ejemplificar también esta idea. El doctor Kirby y el doctor Spooner en Inglaterra, ellos crearon un aparato que lo llamaron Axis Locator de la subtalar joint y ellos
hicieron una publicación en la revista JAMA en el año 2006 en el que explicaban la utilización de este eje, ¿no? Es un eje en el que, digamos que el punto que se ve en la cabeza del astrágalo o que sale anterior simplificaría cuál es el punto donde sale el eje de la cabeza del astrágalo, y este punto que está aquí justo dorsal a él sería más o menos la idea de que la posición del eje cambia según el pie se va moviendo hacia inversión o hacia eversión. De tal manera no estamos en un eje estático. Pensar que el agarre del pie o el agarre del aparato del subtalar locator al pie es únicamente en el calcáneo y está libre en la zona anterior.